Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos. Yo soy la doctora Ana Lucía Domínguez Franco. Actualmente me encargo de la coordinación de este curso que estamos llevando a cabo desde principios de abril. Ya llevamos casi 2 meses completados. Y pues el día de hoy me toca compartir con ustedes un tema que ya hemos platicado previamente, pero que me parece de relevancia, no solamente para cuando estamos hablando de vía aérea en paciente con COVID, sino son consideraciones que ya a partir de ahora se deben de empezar a tener en cuenta cuando nosotros estemos tratando ya cualquier tipo de paciente. Vamos a aterrizarlo específicamente en paciente con COVID-19, pero también quiero que nos vayamos enfocando y lo vayamos teniendo a consideración para el futuro. Como objetivo de esta clase, queremos conocer las medidas de protección durante el manejo de la vía aérea en un paciente con infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Sabemos que nosotros, al momento de realizar un abordaje, una intubación, asegurar la vía aérea, es cuando estamos más expuestos a los aerosoles. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero es muy importante saber cuáles son estas medidas, cómo se deben de utilizar de forma correcta, cuáles son los protocolos que existen en cada centro y de esta forma no solamente proteger a nuestro paciente, sino también nosotros protegernos a nuestra persona y a todo el equipo de salud que se encuentra alrededor de nosotros. Es importante también recordar los puntos críticos en cuanto al manejo de la vía aérea. No solamente en un paciente con SARS-CoV-2, en todos los pacientes tenemos que tener una adecuada valoración, una adecuada estimación y tratar de predecir si nuestra vía aérea va a ser difícil y más que nada en estos pacientes críticos, porque sabemos que estos pacientes llegan con una hipoxemia muy significativa, lo cual a nosotros al realizar una intubación nos da un mínimo margen de error, lo cual tenemos que tener la habilidad, ser precisos para poder utilizar ese tiempo que tenemos sin que nuestro paciente se inestabilice o incluso llegue a caer en paro. También es importante identificar, unificar en lo posible, hacer protocolos, como lo estaba comentando, no solamente en nuestro centro, sino ya a nivel de país, a nivel internacional, estarlos ya manteniendo, porque como sabemos, ya incluso lo ha estado mencionando la OMS, es posible que esta enfermedad, esta pandemia ya sea endémica. No va a ser algo que va a terminar en los próximos meses, sino probablemente ya nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a estar tratando y que todos los pacientes que nosotros veamos sean pacientes sospechosos. Y ya no solamente hablando de SARS-CoV-2, sino de todas las enfermedades que sabemos que existen y que al momento de hacer una intubación, pues se tiene alto riesgo de exposición. Entonces, como les había comentado, las medidas de protección, ¿por qué son importantes? ¿Por qué? Porque pues obviamente vamos a tener la protección de nuestra persona, del equipo, y esto es muy, muy, muy importante. La intubación se debe de planear con el fin de lograr tanto la máxima seguridad del paciente como la prevención de infecciones al personal sanitario. Y nuevamente recalco, no solo hablando de SARS-CoV-2. Estamos hablando en cualquier tipo de infección y también hay algo que hay que considerar, que no solamente en un hospital se conviven, pues ahorita todo es COVID-19, pero todas las enfermedades intrahospitalarias es importante al momento de estar haciendo procedimientos tener en consideración estas medidas de protección. La mayor carga viral del SARS-CoV-2 se va a encontrar en secreciones a nivel de la vía aérea. Sabemos que la transmisión del virus puede ser tanto por gotas, por contacto fomites, es decir, que la gota al momento de hablar, al momento caiga sobre una superficie, esa superficie se quede contaminada, pero no tanto como por aerosoles. Sin embargo, los procedimientos que son generadores de aerosoles, que son al momento de hacer una intubación, por ejemplo, son los que tienen mayor potencial de riesgo de contagio. Entonces, los procedimientos que son generadores de aerosoles al momento de hacer una intubación, ahorita vamos a ver el riesgo que existe, es el punto álgido en el cual aumenta el mayor riesgo de contagio para el personal de salud. Y esto quiero que lo consideremos no solamente ahorita que estamos viendo pacientes que llegan graves, críticamente enfermos y que se requiere hacer una intubación pues en un contexto prácticamente de urgencia,
sino ya en un momento de que se estén haciendo cirugías selectivas, cirugías programadas, es importante considerar que el momento de la intubación de nuestros pacientes es el punto de contagio máximo para el personal de salud que se va a encontrar, por ejemplo, en un área de quirófano. Entonces, ¿qué son la generación de aerosoles? ¿Qué son las fuentes o cuáles son los eventos que van a generar los llamados aerosoles? Los llamados aerosoles va a estar presente al momento de toser, al momento de estornudar, al momento de incluso expectorar, al momento de utilizar una ventilación mecánica no invasiva. Por eso en muchos lugares se queda como un punto pues que hay cierto conflicto, cierto pues la evidencia se contradice en algunos puntos, ¿no? También las cánulas de alto flujo de oxígeno es un punto que se ha considerado también un poco controversial. El atomizar, el utilizar nebulizaciones a través de la mascarilla facial e incluso a través de un tubo endotroquial también se considera una fuente de aerosol. Al momento de hacer RCP, si el paciente no se encuentra intubado, también se considera una fuente de aerosol muy, muy importante. Y ahorita se los comento, hay unos protocolos establecidos para realizar RCP en pacientes con sospecha de COVID o con COVID positivo, y es importante también que los revisen justamente por este punto. Cuando se habla de RCP en paciente con sospecha de COVID, las sugerencias, las recomendaciones del manejo cambian. Es decir, no se puede entrar si no se tiene el equipo de protección personal por este punto, porque al momento de hacer RCP se generan aerosoles y estamos expuestos a estar directamente con el SARS-CoV-2 y poder tener riesgo alto de contagio. La intubación traqueal, como les habíamos comentado, también es una generación de aerosoles, y los procedimientos que también pueden generar riesgo o se asocian con cierta generación de estos mismos es al momento de hacer una aspiración traqueal. Si no se considera que tenemos un sistema cerrado, se está generando aerosoles. Al momento de hacer la laringoscopía por cualquier otra situación, al momento de hacer una intubación nuevamente traqueal, la broncoscopía, la endoscopía también genera aerosoles porque estamos previamente en contacto estrecho con la vía aérea. Entonces, al momento de estar entrando con un tubo que siga generando aire con presión positiva, pues nos va a estar generando los mismos. Aquí del lado derecho vemos exactamente cómo al momento de toser se pueden expedir toda esta cantidad de partículas, y es importante, y yo creo que considerarlo no solamente ahorita hablando de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es algo que es muy nuevo, acaba de llegar, pero realmente todo el tiempo nosotros hemos estado expuestos a esto y es algo que ya se debe de tomar en cuenta. Mantener la sana distancia, el estornudo de etiqueta, no solamente para protegernos a nosotros, sino para proteger a los demás. Y esto es lo que les comentaba. El realizar una intubación endotraqueal nos da un riesgo relativo de 6.6 veces mayor de estar pues en contacto con el virus o de poder tener la enfermedad. Entonces, es muy importante considerar este punto al momento de decidir quiénes van a hacer la intubación, con qué equipo se va a contar y asignar como tal los roles específicos, porque en este momento, como vamos a ver más adelante, no se puede cometer ni un solo error. Otra cosa que igual es importante mencionar, la traqueostomía. En algunos centros la recomiendan, en otros, como toda la evidencia que hay relacionada a COVID-19 es controversial, por esta misma razón, por el hecho de que también se pueden generar producción de aerosoles, y lo que se está exponiendo es al personal médico que se encuentra realizando dicho procedimiento. Esto es otro punto, la manipulación de si tuviéramos un BiPAP y una máscara en la cual no se hubiera un buen sello. En algunos centros lo que sí recomiendan son los cascos cefálicos, donde están completamente cerrados, y que incluso teniendo el casco cefálico, todo el personal se encuentra ahí con equipo de protección personal grado 3. Manipulación de una máscara de oxígeno con flujo alto. Si se dan cuenta, también es importante mencionar que los estudios, como todos, no tienen mucho nivel de evidencia, son muy poquitos, pero es lo que tenemos y también hay que tomarlos en consideración.
Entonces, nuevamente, poniendo un resumen, la tabla previa, la intubación endotraqueal, al momento, inclusive si nosotros no realizamos una secuencia de inducción rápida, que tengamos una adecuada parálisis, una adecuada hipnosis, una adecuada analgesia, nuestro paciente puede toser y eso aumenta todavía mucho más el otro hecho de que nosotros tengamos algún riesgo de exposición por el contacto directo que existen de estos aerosoles. Y aquí nuevamente les comento el RCP sin intubación endotraqueal. Si hay alguna desconexión en cualquier momento del circuito, al momento de estar tratando de cambiar el filtro, por ejemplo, se recomienda siempre pinzar el tubo. Y esto de los dispositivos supraglóticos, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, se pueden utilizar únicamente, solamente en circunstancias en donde no puedo intubar y no puedo ventilar. Es como un dispositivo de salvamento en lo que recuperamos un poquito la saturación de nuestro paciente, lo mantenemos estable para volver a hacer otra intubación y ahora sí asegurar la vía aérea. Solamente en este caso se puede recomendar un dispositivo supraglótico y vamos a ver las consideraciones que se deben de tener en esta. Y también lo voy a recalcar nuevamente, la aspiración con línea abierta. Todos los pacientes que están en terapia intensiva, que están bajo intubación y se requiere estar aspirando la vía aérea, es necesario que sea bajo un circuito de ventilación cerrada, de aspiración cerrada, perdón. Este es un estudio que salió publicado este año en JAMA y por eso es muy importante por qué tenemos que tener el equipo de protección personal. Ellos hicieron unas simulaciones con pacientes tanto adultos como pediátricos a los cuales se les forzaba o se les simulaba que tosían y se dieron cuenta hasta dónde podían esparcirse esas partículas fluoroscópicas a nivel de los que estaban realizando el procedimiento. Entonces es muy importante considerar. ¿Por qué? Porque de esto va a depender las consideraciones específicas que van a tener el personal que va a manejar la vía aérea. Nuevamente, no todo el personal de salud lo tiene que tener, sino específicamente los que van a estar en contacto y exposición directa a aerosoles. Lo que quiero que vean es que dense cuenta, llegan a la parte de los hombros expuestos, la parte del cuello, la parte de las orejas. Esto también es importante recalcar porque pues los que ya han estado en zona COVID, es importante que durante todo momento no se vayan a tocar las zonas expuestas, no se acomoden el material ni el equipo de protección personal por esto mismo. El virus al momento de producirse un evento como por ejemplo la tos, puede llegar hasta estas áreas y al momento nosotros de manipularlas podemos tener ya nuevamente contacto con esta superficie y con el virus. En los aerosoles tenemos que son partículas de menos de 5 micrómetros. También es importante tener en cuenta que se debe, cuando se está expuesto a los aerosoles, ahí sí es necesario tener una máscara de alta fijación, mínimo un N95, que esté probada y ajustada. ¿A qué me refiero probada y ajustada? Los que ya vieron, estuvieron con nosotros la sesión del viernes, vino la doctora Alexe de la Torre y también vino la licenciada Marta Huertas. Ellos nos explicaban la importancia de por qué al momento de elegir una mascarilla tiene que ser específica a a la anatomía de nuestra cara, a la fisionomía de nuestra cara. No todos tenemos pómulos tan prominentes, hay gente que tiene la cara más redondita como yo, hay gente que la tiene más alargada, entonces se tienen que probar bien su cubrebocas N95, hacer una inspiración profunda y el cubrebocas tiende a colapsarse. ¿Por qué? Porque está bien sellado y al momento de hacer la expiración no debe de salir el aire. Una vez que se queda bien fijado el cubrebocas de N95, es importante considerar que ahí sí vamos a tener una sensación de disnea, nos va a faltar el aire porque está tan sellado y eso nos da a nosotros la seguridad de que tenemos un buen equipo de protección. No importa, hay muchas marcas, hay muchas que están ya recomendadas por COFEPRIS. No es tanto uno u otro, sino es cuál es el que se me ajusta mucho mejor y cuál es el que también me acomoda más, ¿no? También es importante los lentes, gogles o careta, en este caso, al momento de estarnos exponiendo de aerosoles. También la bata de manga larga, impermeable y los guantes. En cuestión de los guantes vamos a ver que hay varias recomendaciones.
Hay un grupo que sugiere utilizar únicamente un par de guantes. ¿Por qué? Porque tener más de un par de guantes se ha visto que da una falsa seguridad, e incluso lo que puede hacer es que podamos tener una contaminación cruzada, ya no solamente pues de SARS-CoV-2, que es todos los pacientes que vamos a tener en área COVID van a tener SARS-CoV-2, pero ahora ya vamos a tener infecciones de otros microorganismos a nivel nosocomial que probablemente en muchas terapias ya estaban teniendo ciertos controles adecuados con las medidas de epidemiología de sus centros hospitalarios, y justamente ahorita con esta nueva, con esta pandemia es cuando están teniendo nuevamente complicaciones infecciosas, bacteremias que antes no tenían, y ahora el problema de los pacientes ya no solamente es el COVID-19, sino la presencia de alguna otra bacteria. Recordando un poquito, no vamos a tocar mucho porque ya hemos tenido varias sesiones con relación al equipo de protección personal. Esta que estamos poniendo es la que recomiendan en el INER y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ellos recomiendan que siempre se esté realizando una supervisión por otro compañero, y en dado caso de que no haya personal, que no haya equipo, ¿qué sugieren? Que se consiga un espejo. El espejo puede suplir al que alguien me esté recordando, al que alguien me está haciendo una checklist. ¿Por qué? Porque yo puedo ir viendo, haciendo chequeo en las mangas, en la espalda, en la careta, todo para estar más seguro al momento de entrar. Siempre se recomienda un adecuado higiene de manos, de sanitización constante. El uniforme quirúrgico, la mayoría de los centros desgraciadamente no tienen la capacidad para estar haciendo pues el lavado y desinfección o esterilización del mismo. Entonces es un uniforme que nosotros tenemos, que nosotros traemos limpio, un primer par de guantes, luego nos colocamos las botas desechables, la bata impermeable que se tiene que quedar perfectamente cerrada en la parte posterior, haciendo una posición en T, ver que no se abra, nos volteamos ligeramente a través del espejo para ver que quedemos correctamente cerrados en la parte posterior y que cubra de forma correcta, en este caso si ya tenemos el primer par de guantes, el guante hasta la muñeca. Nos colocamos el N95, hacemos la prueba nuevamente de que esté bien sellado, y ahí decidimos si se va a hacer la careta, el gorro o nada más unos gogles. Y en caso, este sí lo estoy poniendo dirigidamente en caso de intubación, sí se sugiere un segundo par de guantes. ¿Por qué? Porque el primer par de guantes lo vamos a retirar al momento de hacer la intubación y nos vamos a quedar con el segundo par de guantes. Incluso en algunos lados recomiendan un tercer par de guantes, pero los que han utilizado, creo que todos aquí presentes, guantes, no me dejarán mentir que la sensibilidad y la fineza de poder hacer ciertos pues movimientos se pierden con incluso un par de guantes. Entonces, imagínense ustedes tratar de hacerlo con 3 pares de guantes, con un paciente que está grave, con una careta, con unos gogles que se están empañando. Entonces, pueden nosotros exponernos a presentar algún grado de error. Entonces, muchas veces hay esta pregunta: ¿qué es lo que me tengo que poner? ¿Cómo me lo tengo que poner? Más o menos, les digo, no es la clase, no es la finalidad de la clase, pero si solamente estoy con gotas y contacto, puedo estar con un cubrebocas quirúrgico, ya sea unos gogles o una careta. Aquí ellos tienen las dos cosas, pero incluso se podrían sustituir una u la otra. En caso de aerosoles, gotas y contacto, ahí sí ya se recomienda un N95, el gorro, los gogles o la careta, y las botas también, en dado caso de que su centro las tenga. En otros centros lo que hacen es nada más recomendar el zapato cerrado, y es un zapato cerrado que una vez que se sale también se desinfecta con un poco de cloro, o incluso nada más se guarda en una bolsa perfectamente sellada de plástico y sin mayor problema. Y esto sí es importante: en procedimiento generador de aerosoles, esto es el equipo de mayor grado 3 que debemos de tener. Específicamente hablando de los institutos en nutrición, al inicio de estar realizando las intubaciones se tenían las escafandras que sí se podían meter de forma correcta por debajo de la bata, o se podía dejar por arriba pero cubriendo toda la parte expuesta del cuello, y me parece que en algunos lados incluso ya los cambiaron por Tyvek, también es válido, pero únicamente en procedimientos generadores de aerosoles, que recordemos sería realizar una intubación, realizar una traqueostomía, por ejemplo.
Y nuevamente recordando y recalcando lo que es más importante, ya no solamente es la colocación, porque al momento de colocar el equipo está limpio, el equipo no está, no tiene ningún patógeno que nos esté ocasionando temor de contagiarnos. Al momento de retirarlo es donde siempre se reitera que en sus centros tengan este tipo de checklist. Ahí sí, ya sea que yo les recomendaría pegarla, tenerla a la vista, porque algunas veces con la desesperación, con la sed, con las ganas de ir al baño, con las ganas de ya quitarte lo incómodo que son los gogles, pues podemos cometer errores. Entonces es muy importante seguir los pasos, hacerlos a conciencia. También al momento de retirarse el equipo, tener un espejo de frente para estar viendo cómo lo estamos haciendo y en cada proceso es importante estarse desinfectando los guantes. Una vez que me voy quitando la careta, desinfecto los guantes. Me libero el nudo de la bata, desinfecto los guantes. Quito el gorro, desinfecto los guantes. Esto es lo más importante y hay que hacerlo de forma lenta. No importa si nos tardamos un poquito más, pero hay que hacerlo de forma consciente. Entonces, como parte de las medidas de protección, al momento ya de estar considerando abordar una vía aérea, nosotros tenemos que hacer que el proceso como tal sea desde el inicio seguro, tanto como mencionábamos, no solamente para el paciente, también para nosotros y también para el personal que nos rodea, oportuno, decidir en el momento que el paciente requiera la intubación, no estarlas aplazando. Hay muchos centros hospitalarios en los cuales comentan que los pacientes llegan ya con unas hipoxemias muy severas, que incluso están entre 30 y 45 de saturación, y esto ocasiona que al momento de estar haciendo una intubación el procedimiento sea de mayor riesgo y que tenga mayor incidencia de poder ocasionar un paro secundario de la hipoxemia. Que sea preciso. Y en esto vamos a estar haciendo hincapié que se recomienda que sea el personal con mayor expertise y el más apto para hacerlo. Normalmente se recomienda que sea un anestesiólogo ya egresado con cierta curva en cuestión y experiencia de abordaje de la vía aérea. Una experiencia al momento de hacer una laringoscopía se gana después de hacer las primeras 100 laringoscopías. Una experiencia con un videolaringoscopio, un fibroscopio, se gana después de 30 procedimientos de este estilo. Pero en estos momentos en los cuales, como nuevamente recalco, que es un paciente que se encuentra muy grave, es un paciente que tenemos muchas complicaciones para incluso mantener una saturación por arriba de 80 en algunos casos, y que al momento nosotros de hacer la inducción tenemos cuestión de segundos, minutos a lo mucho para poder hacer un intento y que ese intento sea exitoso. Por eso es muy importante hacer el procedimiento que nosotros sepamos, que sea un procedimiento seguro y hacerlo en el momento oportuno. Tener el equipo de protección personal, restringir el acceso. Ahorita vamos a hablar acerca del número de personas que deben de estar en la sala donde se realiza el procedimiento, qué barreras se deben de poner al momento de hacer, digamos, de aislar el cuarto donde se va a hacer la intervención. En algunas veces, por ejemplo, hablando ya de un contexto en un quirófano, en un área, en una sala quirúrgica, pues ahí incluso recomiendan que el único que esté en la sala sea el anestesiólogo, 1 o 2 se recomienda preferentemente, y que una vez Ok, listo. Y esto también, no solamente del vestido y desvestido, conlleva al manejo de la basura y los desechos. Regresando un poquito a la parte del vestido y desvestido, es importante recalcar que depende mucho de si su hospital ya está es un hospital COVID al 100%. En el caso, por ejemplo, de hospitales de estilo nutrición, que son hospitales 100% COVID, ahí
se considera todo el hospital zona contaminada. Entonces, sí se tienen ciertas áreas donde se tiene mayor control, específicamente donde están los covidarios, que son los pacientes donde están intubados, y una vez que se sale de esa sala, sí se retira el equipo de protección personal, que son la bata, los guantes, el gorro, las botas, gogles, etcétera, y sí se mantiene siempre el uso de cubrebocas, ¿de acuerdo? El uso de manejo de basura de desechos, eso es algo que en todos lados se ha recalcado. Creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia de los afanadores que están en todos los centros hospitalarios, que muchas veces pasan desapercibidos, y que en este punto creo que es elemental, como siempre lo ha sido su trabajo, y que pues deben tener también todo nuestro reconocimiento. Si en un centro hospitalario no se tiene un buen control en cualquiera de estos puntos de nuestro círculo, dejamos de tener un procedimiento nuevamente seguro, oportuno y preciso. Entonces, ahora sí, ya vamos a enfocarnos un poquito más. ¿Cuáles son los puntos críticos en nuestro manejo de vía aérea? Entonces, esto es muy importante. El manejo de vía aérea es un proceso en equipo. Entonces, siempre se debe considerar, como no les voy a dejar de recalcar, seguro, oportuno y preciso. ¿Y por qué tenemos que considerar que es un proceso en equipo? Cuando nosotros estamos realizando una intubación, y los que lo han hecho no me van a dejar mentir, son momentos críticos. Tenemos, como ya les comenté, estamos contra el reloj para ver que nuestro paciente se asegure de forma exitosa esa vía aérea, se mantenga de forma exitosa la saturación de oxígeno, y por lo tanto nosotros, si estamos en un contexto como es una intubación de un paciente con COVID-19, estamos en una situación extrema. Si nosotros estamos en una sintonía con nuestro equipo, la comunicación fluye. La comunicación se puede hacer incluso en circuito cerrado para estar evitando que se genere algún tipo de error, pero el chiste es estar en sintonía, que al momento de estar haciendo una intubación no se ponga una persona, el primer ayudante, con el que va a realizar la intubación, a estarlo cuestionando, que no estén ahí cambiando el plan, que no estén experimentando. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos evita que nuestro proceso sea seguro, oportuno y preciso. Entonces, lo que también tenemos que hacer y tenemos que considerar siempre, no solamente al momento de ver un paciente con SARS-CoV-2 que va a ser probable paciente candidato a intubación, es valorar si tenemos predictores de laringoscopía o de ventilación difícil. También hay que tener en cuenta la parte de la preparación, la preoxigenación y la intubación. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. En cuanto a la parte de si hay alguna dificultad para ventilar e intubar, específicamente para pacientes críticos, existen estas dos neumotecnias y la escala de Macoch. La neumotecnia Lehmann hace, la L es de mirar por la parte externa, ver si hay alguna deformidad, alguna desviación externa en la tráquea que me pueda condicionar alguna dificultad. Evaluar la apertura de la boca, también ver si hay alguna obstrucción como tal, como SAOS, secundaria a la obesidad, y también ver la extensión específicamente de la articulación atlanto-occipital, porque eso nos va a hablar de qué tanta facilidad nosotros tenemos al momento de alinear nuestros ejes. Esta otra escala, nosotros como anestesiólogos no la utilizamos de forma rutinaria, pero específicamente se está recomendando en todos los pacientes críticos y se puede aplicar a los pacientes con COVID-19. Aquí ponen como factores a considerar riesgo o predictor de vía aérea difícil si tenemos un Malampati grado 3 o grado 4. ¿De acuerdo? Si tenemos también apnea obstructiva del sueño, también le da un puntaje. Si hay una reducción de la movilidad del cuello, limitada apertura de la boca, que serían menos de 3 centímetros. Si nuestro paciente ya está con una escala de Glasgow menos de 8 puntos, si tiene una hipoxemia severa, o incluso ellos le puntúan si el que va a realizar la intubación no es un anestesiólogo. También esto genera un punto más para que se pueda volver una intubación difícil.
Dentro de los otros predictores que nosotros sí utilizamos de forma rutinaria es el test de la mordida y que también se llama pronación, y dependiendo de esto, en este estudio publicado en 2019 en JAMA, Detsky y colaboradores mencionaron que tenían 33.559 pacientes, 10% tuvieron intubación difícil, no fueron pacientes de urgencia, y se dieron cuenta que al momento de la evaluación, los que tenían un test de la mordida clase 3 o pronación C tenían un riesgo de mayor dificultad al momento de hacer el procedimiento de la intubación. Este es el test de pronación y este es el grado 3, que quiere decir que los incisivos se quedan alineados los superiores con los inferiores y no se puede morder el labio superior. El poder morder el labio superior nos habla de que podemos subluxar la articulación. Entonces eso al momento de hacer la laringoscopía permite nuevamente que nosotros podamos alinear de forma precisa estos ejes y poder visualizar la glotis, que es nuestra meta. Entonces, también este es otro estudio, sí, este ya salió en 2020 en pacientes con COVID-19, en pacientes que tenían una intubación de urgencia, fueron 202 pacientes, la mayoría fueron hombres más de 65 años y ellos tenían una saturación de menos de 90%. No les hicieron malampati. En lo personal, como yo soy anestesióloga, experta en vía aérea, como tal, en estos pacientes que al momento de abrir la boca, si yo me acerco a una distancia de menos de 1.5, si tiene sospecha, si el paciente está ahorita con hipoxemia, está tosiendo, pues tendría que yo ya estar con todo mi equipo de protección clase 3 para poder hacer una evaluación de malampati. Si no, yo les recomendaría no hacerlo, ¿de acuerdo? Ellos aquí ya están mencionando la forma en la cual se recomienda intubar a estos pacientes, que es una secuencia rápida de intubación e inducción con una tasa de éxito de 89.1% al primer intento. Al 100% se logró y de las complicaciones que ellos tuvieron al momento de realizar este procedimiento fue una hipotensión, 17% fue durante y posterior 22.3%. Esto es importante porque muchas veces nosotros realizamos la intubación, dejamos al paciente ya conectado al ventilador, pero pues no nos fijamos o no nos tomamos no colocamos algún tipo de vasopresor, algún tipo de medicamento que pueda mantener la presión posterior a la inducción. La inducción, recordemos que utilizamos medicamentos que sí disminuyen las resistencias vasculares periféricas, pueden ocasionar depresión miocárdica y esto, si no se considera, puede tener eventos ahí sí, pues fatídicos, ocasionar un paro cardíaco, que si ya está intubado, pues nos aseguraría a nosotros evitar que se estuvieran generando aerosoles, pero aún así yo creo que a nadie después de o durante realizando una intubación le gustaría que se estuvieran generando el riesgo de paro cardíaco. Vamos a la preparación. Esta es una escala que se llama OHMS-MATE. La parte de O es de oxígeno. Es importante tener una fuente de oxígeno disponible suficiente que me pueda dar a mí los litros necesarios para el momento de hacer la preoxigenación. Si tenemos un circuito Vein, ahorita les vamos a mencionar cuáles son los que se recomiendan, pero mínimo se recomiendan entre 6 y 10 litros para poder tener una adecuada preoxigenación. Si no tengo una toma directa en el cuarto donde lo estoy utilizando, donde lo estoy realizando, es importante siempre tener un tanque de reserva y que el tanque esté lleno. Nos ha pasado que muchas veces hay alguna falla en el sistema del oxígeno hospitalario, del oxígeno que está en la pared, y al momento de las tomas de oxígeno y al momento de nosotros buscar tanques, nos damos cuenta de que pero tienen ya lo mínimo necesario. Entonces es muy importante que en estas situaciones todos los tanques de oxígeno estén llenos. La H es de helpers, la parte del equipo de intubación mínimo necesario. ¿Por qué? Porque no necesitamos meter tantas cosas. Recordemos que todo lo que esté en esa área es área contaminada. Entonces, ahorita les voy a poner un diagrama de lo que sí se recomienda, pero que sí tenga una función definida, que no vaya a estar ahí nada más estorbando, ¿de acuerdo?
El monitor funcionando, siempre checar antes de que entre el paciente al lugar donde se va a realizar la intubación, que marque de forma adecuada la saturación, la PANI todo el tiempo que esté ciclando. Muchas veces es la única forma que nosotros tenemos para estar guiando en nuestros tiempos de inducción. Tener una PANI ciclando en 2.5 minutos, por ejemplo, es la forma que podemos estar guiando cuánto llevamos de tiempo, y tener un monitor de traslado cercano en dado caso de que al momento de estar haciendo la inducción se presentara alguna falla. La succión cerrada y funcional, siempre verificarlo, siempre tener conectada la cánula de Jacquard. Si es la cánula de Jacquard que tiene el orificio, es importante que esté cerrado. Si ese orificio no está cerrado, se empiezan a liberar por esa apertura los aerosoles, ¿de acuerdo? Entonces no serviría de nada que si tuviéramos el circuito cerrado, si el orificio no lo logramos ocluir, ya sea con alguna tela o algo, ¿de acuerdo? La máquina, en este caso, ya sea de anestesia o del ventilador mecánico, y esto es importante, siempre un sistema de bolsa, válvula, mascarilla con presión positiva. A nosotros en nuestra formación de anestesiólogos, a pesar de que en los quirófanos en los que nos formamos siempre teníamos una máquina de anestesia funcionando, nos inculcaron el hecho de estar buscando que hubiera este sistema de bolsa, válvula, mascarilla por cualquier situación. Y créanme que sí ha pasado que a pesar de que se hace el chequeo completo, a pesar de que se pasan todos los procesos de verificación, a la mera hora existe alguna falla, y el tener este sistema de bolsa, válvula, mascarilla hace que se pueda mantener la oxigenación del paciente en lo que llega alguien de biomédica o alguien que nos pueda ayudar a cambiar la máquina, ¿de acuerdo? Videolaringoscopio en la vía de Airway Supplies, o un laringoscopio funcional. Sabemos que no en todos lados es accesible el videolaringoscopio. En lo personal creo que debería de ser ya el gold standard, solamente por la cuestión de la parte económica, la accesibilidad. Yo no tengo uno, están incomprables, la verdad, pero ahorita, después de que estamos viviendo los riesgos que existen de estar tan cerca, tan expuestos, creo que todos nos sentiríamos más seguros si tuviéramos un videolaringoscopio a la mano que nos pudiera garantizar una adecuada visualización de la vía aérea sin tener nosotros que exponer tanto. Un acceso endovenoso funcional. También se recomienda en algunos casos, si el paciente ya está con cierto grado de inestabilidad hemodinámica, no solamente tener uno, tener dos. Por vía periférica sí se pueden pasar vasopresores. Muchas veces si estos pacientes ya están con, no solamente datos de respuesta inflamatoria sistémica, sino ya con estado de choque, es importante saber que al momento nosotros de hacer la intubación, probablemente ocasionemos una hipotensión que vaya a ser refractaria al manejo con efedrina. Entonces es importante ya tener desde previo a la misma colocada una bomba con una vía específica periférica para poder realizar la administración de este medicamento. No es necesario que los pacientes, para que se les intube, tengan un catéter venoso central. Si ya lo tienen y el paciente estaba estable y se lo pudo colocar, de preferencia guiado por ultrasonido, qué bueno. Si no, no es necesario, se puede hacer dos vías, una vía para administración de medicamentos y la otra vía para administración de vasopresores. Los fármacos listos, los medicamentos de inducción que nosotros vamos a utilizar: relajante neuromuscular, un analgésico opioide preferentemente, y un inductor, ¿de acuerdo? Un hipnótico, un inductor. Y medicamentos de emergencia, adrenalina y atropina, siempre cargados, porque no sabemos en qué momento estos pacientes se están reportando que tienen alto riesgo de hacer arritmias, e incluso tenemos nosotros estar preparados con un carro de paro al momento de estar haciendo este procedimiento, un carro de paro cercano para poder actuar lo antes posible. Este es un esquema que se sugiere en cuanto a la preparación o quiénes más bien deben de estar expuestos. Como lo habíamos comentado previamente, se debe de aislar y debemos restringir el número de personas que están adentro. Aquí se pone el intubador, siempre a la cabeza de nuestro paciente, el primer asistente. Estos dos tienen equipo de protección grado 3, ¿de acuerdo? Y el equipo
puede decidir si se pone del lado derecho, si se pone del lado izquierdo, es indistinto. Se tiene el monitor para estar viendo todo el tiempo los signos vitales. Les recuerdo siempre pongan a ciclar su presión y también se coloca el ventilador mecánico. Nuevamente, pues es indistinto el sitio, el lado donde se puede poner. Esto sí se los recomendaríamos, es colocar un carro de vía aérea donde tenga todos los dispositivos que se puedan llegar a utilizar. En dado caso de que nuestro plan A, B o C no funcione, ahí está todo, ¿de acuerdo? Si incluso si es, al momento de estar haciendo la intubación el tubo se cae, que haya ahí todos lo indispensable para poderlo realizar y para poderlos colocar de forma correcta. Ahorita les voy a mencionar qué es lo que se necesita, ¿de acuerdo? Aquí puede haber una enfermera. Si no está, no es necesario, puede estar afuera, pero si está, también nos puede estar ayudando a llevar el control de los medicamentos. Normalmente el primer asistente es el que realiza la inducción. Estos dos se recomienda que sean los dos anestesiólogos. ¿Por qué? Porque si el primer intubador no logra hacer al primer intento una intubación exitosa, el primer asistente toma la función del intubador, se pone al nivel de la cabeza y realiza también el intento de intubación. Esto también es muy importante, tener una cortina que separe el área, 2 metros, que haya una persona afuera como un circulante. No es necesario que tenga todo el equipo de protección y que esté pendiente, ya sea de una de dos. Si se necesita un plan B de algún aditamento que esté aquí afuera, que se los pueda proporcionar, o si necesita correr y pedir ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, el intubador es el que debe tener la experiencia máxima, va a ser el que va a preoxigenar por 5 minutos con FIO2 al 100%. Se recomienda que la preoxigenación sea incentivando y de forma activa con nuestro paciente, pidiéndole que inspire de forma profunda. Él es el que va a hacer, él o ella es la que va a hacer la videolaringoscopía, y si no se tiene laringoscopio, máximo 2 intentos. El primer asistente es el que va a realizar la inducción. Si se va a pedir algún tipo de manipulación, por ejemplo, una maniobra de Burr para poder tener un poquito mejoría en cuestión de la anatomía de la laringe, también es el que nos va a ayudar. Es el que va a retirar la guía, es el que va a insuflar el globo y es el que nos va a conectar el circuito de ventilación. ¿De acuerdo? Estas funciones previamente al ingreso se deben de estar estableciendo y nuevamente es con base al que tiene la mayor experiencia y que también es el más apto, ¿de acuerdo? Si el anestesiólogo que está en su centro es un anestesiólogo con factores de riesgo que pues por algo lo están manteniendo en un área que sean baja de exposición, un área no COVID, pues no es el mejor, el intubador más apto, ¿no? Entonces sí se debe considerar que tenga máxima experiencia, pero que también sea más apto. El segundo asistente, en dado caso de estar adentro, va a ser el que va a monitorizar, va a también ayudar a fijar el tubo y va a pedir el equipo plan B o plan C. Este es opcional, estos dos sí deben de estar y la sugerencia es que los dos sean anestesiólogos. Ahora sí, de los aditamentos que se requieren 2 cánulas orofaringeas de diferente número, un estilete, una guía, ¿de acuerdo? Un buggy, porque a veces al momento nos puede ayudar a realizar la intubación, un tubo de 2 tipos, de 2 números diferentes, mujeres 775, hombres 885, y un dispositivo supraglótico de segunda generación. De segunda generación, ¿por qué? Porque tiene un dispositivo para poder aspirar cámara gástrica. No se recomienda otro y se recomienda que sea nuevo para que nos dé un poquito mayor posibilidad de adecuado sello. Una cánula de Yankauer, si son de las que son de plástico, verificar que el orificio esté tapado de forma adecuada. La fijación para el tubo, lubricación, muchas veces nosotros lo hacemos con lidocaína en spray, una jeringa para inflar el globo, eso siempre se los recomendamos antes de realizar la intubación, verificar que el globo esté
íntegro, ¿de acuerdo? Armarlo con el estilete en todo momento. En estos pacientes todos se intuban con guía, ¿de acuerdo? Para garantizar un mayor éxito. Y este es el circuito Mapleson. Ahorita los vamos a especificar un poquito más. El videolaringoscopio, si no se cuenta con videolaringoscopio, un laringoscopio. Y aquí ellos ponen la pinza para pinzar el tubo una vez que se realiza la intubación. Ahorita les voy a dar otra recomendación, que es colocando el filtro justamente proximal al tubo, y eso nos evita que tengamos que poner la pinza. También recordemos, una vez que se realiza la intubación, es el grado máximo de relajación neuromuscular, el grado máximo de analgesia y el grado máximo de hipnosis. Nuestro paciente no debe de toser. Si un paciente tose al momento de hacer una intubación, quiere decir que no calculamos bien las dosis y que no utilizamos los agentes ideales para hacer este procedimiento. Esta es otra recomendación que se hace. Este es un estudio que salió en 2016 en anestesia y analgesia, que se recomienda la posición de bed up, head elevated. Esta posición nos ayuda a nosotros a visualizar de forma más directa el ángulo y poder tener un abordaje más preciso a nivel de la vía aérea. En este estudio se dieron cuenta que los que utilizaban esta posición, la mayoría eran anestesiólogos expertos y que eran los que tenían el mayor número de éxito al momento de realizarlo. Entonces, si ustedes no lo han hecho en algún momento, no lo hagan por primera vez con paciente COVID, pero pueden estar haciendo ya sea simulación o con casos que son casos de forma electiva, para que vean la diferencia que hay al momento de alineación de los ejes y visualización de la laringe. La preoxigenación, que es algo que también es muy importante mencionar. Hay mucha controversia al respecto, hay quienes que dicen no ventiles, hay quienes que te dicen que sí. Lo que recomendamos nosotros es una preoxigenación de 5 minutos con FiO2 al 100%, técnica con volumen corriente, considerar asistir si la saturación no mejora a pesar de adecuado sello de la máscara facial. Se recomienda hacer el sello. Ahorita les voy a mostrar cómo, con qué posición, porque ya no es como nos los habían enseñado previamente en el ACLS, y a 2 manos. ¿Qué quiere decir? Que el que está realizando la intubación es el que va a hacer el sello con ambas manos en una posición de B y E, ya no de C y E, sino B chica y E. Ahorita les voy a mostrar el diagrama. Aquí ya tenemos el AMBU, el llamado AMBU, y este es un circuito de Bain, es un circuito coaxial. Tenemos un área donde es la parte donde va la parte inhalada, y la parte corrugada donde va la parte exhalada. Tiene una válvula de presión que a nosotros nos permite regular el flujo, y lo que se recomienda es específicamente con este circuito, si tienen el circuito tipo AMBU, no hay ningún problema. Lo que sí se recomienda en ambos casos es colocar un filtro antes de que se coloque la mascarilla en esta posición. Esta es la posición de las manos que no están. Lo que hacemos referencia es a cómo va ese filtro, porque es lo que nos va a impedir que todo nuestro circuito se contamine, ¿de acuerdo? Y es lo que a nosotros nos va a proteger de que no vaya a haber aerolización. Esta es la parte que les menciono que es elemental. Previamente nos habían dicho que se haga en forma de una C y en forma de una E. ¿Qué es lo que pasa? Con pacientes muy de complexión ancha, muy obesos también, no nos permite, y más en personas que tenemos unas manos un poco más pequeñas, no nos permite hacer un buen sello. Si ustedes se dan cuenta, por aquí se puede presentar fuga. Al momento de hacerla en posición con B y E, todo el ángulo del maxilar inferior nos permite traccionarlo hacia arriba, incluso abrir la vía aérea con esa maniobra y poder garantizar un sello correcto, ¿de acuerdo? Por eso se recomienda que esta preoxigenación se haga con ambas manos. Se mantiene el sello en este punto al momento de estar esperando el tiempo de histéresis, el tiempo en que se alcanza el efecto deseado, y la persona que está como primer ayudante, en dado caso que veamos que a pesar de estar haciendo este buen sello con presión positiva, no se logra mantener la saturación, se pueden dar ventilaciones
controladas, sin que se aumente demasiado la presión, ¿de acuerdo? Nada más lo que se busca es garantizar que se mantenga un adecuado flujo de oxígeno y la saturación no caiga de forma dramática. La intubación. Lo que se recomienda es la técnica de secuencia rápida de inducción-intubación. Es la técnica más recomendada. Algunos, incluso los españoles, le llaman la técnica de secuencia de inducción ultra rápida. Se tiene que considerar el uso también de puntas nasales a 6 litros por minuto antes de que el paciente entre. Es un punto importante a considerar, eso sí, siempre y cuando se tenga el cubrebocas antes de poner la mascarilla facial. Y porque es lo que estábamos mencionando constantemente, ¿por qué la videolaringoscopía? Porque la distancia que se aumenta de cara a cara es hasta de 13 centímetros, ¿de acuerdo? Ya hay unos dispositivos que tienen las cámaras más grandes, incluso con una buena simulación, una buena práctica, podemos tener una mejor posición y una mejor visualización sin acercarnos tanto, y no hay una diferencia de tiempo de intubación. No se intenten cosas nuevas, incluso en situaciones de crisis, y yo diría mucho más en situaciones de crisis. En lo personal, sí, yo aprendí a hacer laringoscopías. Posteriormente fue cuando ya tuve la posibilidad de hacer una videolaringoscopía, y no es sencillo. Se debe de conocer completamente la anatomía de la vía aérea, se debe de saber en qué momento me estoy acomodando mal, en qué momento, en dónde estoy poniendo la pala, qué pala tengo, la curvatura que tengo y cómo garantizar que se pueda hacer de forma exitosa. Si es la primera vez que van a usar un videolaringoscopio, yo no les recomendaría que lo hicieran, y menos con un paciente de este tipo y que está críticamente enfermo. Los fármacos que tenemos disponibles, yo sé que en muchos centros no los hay todos, pero estas son algunas recomendaciones de hipnótico, ya sea propofol o ketamina. Se puede usar de adyuvante lidocaína. Los chinos no lo recomiendan, no mencionan por qué, pero sí se sabe que la lidocaína a esta dosis ayuda también a abolir los reflejos de la tos. Entonces sí se puede complementar la dosis de propofol de 1 a 2 miligramos por kilo con la dosis de lidocaína. Y algo que es relevante mencionar, la ketamina. Aunque hay muchos que no lo considerarían, hay ciertos grupos que recomiendan únicamente la inducción con la ketamina, que nos estaría dando la parte de la hipnosis, incluso la analgesia, junto con un bloqueador neuromuscular. Esto considerando que es mucho más factible que en el centro en el que estamos sí exista ketamina, a que exista algún opioide de acción corta como fentanilo o remifentanilo. Buprenorfina, tramadol o morfina no son agentes que se utilicen para intubar, y menos en secuencia de inducción rápida. El tiempo de inicio de acción es muy lento. Nosotros necesitamos que todos nuestros medicamentos que vamos a utilizar tengan un pico de efecto al mismo tiempo, para que en ese momento garanticemos las mejores condiciones para poder realizar una adecuada intubación, ¿de acuerdo? El bloqueador neuromuscular es muy importante, succinilcolina a 1 a 2 miligramos por kilo, únicamente tener consideración en pacientes quemados, en pacientes que tengan hipercalemia. Rocuronio de 1 a 1.2 miligramos por kilo. Esta es la dosis de secuencia de inducción rápida. Becuronio también en muchos centros es el que tenemos de elección. Se puede llevar incluso, hay quienes dicen hasta 0.3 miligramos por kilo. La dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo nos acorta el tiempo de inicio de acción hasta de 90 segundos, ¿de acuerdo? Entonces es importante considerarlo. Y un poquito para ver la parte del videolaringoscopio, hay muchos, lo que les comentaba, estos dispositivos, aunque se ven pues muy modernos, realmente son muy caros, están entre 200 y 300 mil pesos algunos de ellos. Algunos de ellos incluso tienen la parte pues que no son reutilizables, que se tienen que estar comprando palas en cada momento, en cada paciente, y pero también tenemos la otra situación de estos, ¿no? Del momento que estamos en crisis y que mucha gente ha sacado dispositivos a la venta,
es importante que ustedes conozcan las especificaciones del videolaringoscopio. Hay muchos que se hacen con impresiones en 3D y el material que se tiene es un material muy poroso, lo que ocasiona es que pues ya no solamente estamos hablando de SARS-CoV-2, sino todo lo que hay a nivel de la cavidad oral se va a quedar en esa porosidad que tiene el material e incluso es un material que no se va a esterilizar. También tienen que ver la anatomía de las palas, estas palas que tienen muchísimos picos, lo más probable es que ocasione lesiones en la mucosa, y si son pacientes que recordamos que son algunos con coagulopatía, pues podríamos ocasionar un sangrado en la vía aérea y menos visualización de la misma. Entonces, no nos vamos por estos porque están extremadamente caros, pero también considerar que no todas las opciones baratas son las mejores y las más seguras para nuestro paciente. Recuerden que entre todo no hacer daño. Y este es un video que les quiero enseñar de cómo se realiza una laringoscopía. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar visualizando al paciente para poder introducir la hoja. Se ve la pantalla en todo momento. ¿De acuerdo? Se observan y se visualizan las estructuras glóticas. Vuelvo a ver a mi paciente para poder introducir la cánula traqueal en la boca. La introduzco. Visualizo nuevamente el monitor todo el tiempo para estar viendo en qué parte me encuentro. Y este es un punto importante. Al momento de pasar las cuerdas vocales, se tiene que observar que se pasa la marca negra. Y se tiene que observar antes de que se pueda retirar la guía. De esta forma, nosotros nos estamos cerciorando, garantizando de que estamos en vía aérea, que estamos en tráquea y que no hay algún riesgo al momento de que nosotros quitemos la guía, de que el tubo se vaya a salir. Es importante corroborar con capnografía. En muchos casos, en estos pacientes, como se tiene la escafandra, se tiene el Tyvek, no se pueden auscultar, entonces el gold standard es con capnografía. Si no se tiene con capnografía, mínimo se tiene que ver, pasar las cuerdas vocales, ver el vaho a través del tubo endotraqueal y ver la expansión simétrica de nuestro tórax y ver que se mantenga la saturación, que no haya cambios de coloración tampoco en nuestro paciente. Esta es una forma correcta de colocar nuestro tubo. Se debe de, aquí tenemos a nuestro paciente, que es potencialmente infeccioso. Tenemos nuestro tubo endotraqueal, va primero el filtro, después va la capnografía, el tubo del circuito, y después en la rama expiratoria va nuevamente otro filtro. Estamos hablando de la máquina de anestesia, pero aplica también para la máquina de ventilación mecánica. En caso de ventilación mecánica en terapia intensiva, estos filtros se recomienda cambiarlos cada 24 horas. Entonces, resumiendo, el tiempo 0 es la preoxigenación, el tiempo 1 es cuando vamos a hacer la inducción, la secuencia de inducción rápida. El tiempo 2 es cuando yo voy a hacer la videolaringoscopía y voy a colocar mi tubo endotraqueal. A la vez voy a retirar la guía, voy a insuflar el globo, voy a conectar el circuito con el filtro previamente, voy a fijar también mi tubo endotraqueal, va a iniciar la ventilación, se verifica que haya una adecuada intubación orotraqueal por la capnografía o por la ventilación como tal, y esto es lo que les estaba comentando previamente. Se conectan infusiones para mantener hipnosis, analgesia y estabilidad hemodinámica. Muchas veces por querernos ya salir, por sentir la ansiedad de dejar de estar en esa zona tan contaminada, nos queremos ir, pero es importante que nos cercioremos de que nuestro paciente tiene estos 3 medicamentos. Al momento de estar retirándonos del área de intubación, nuevamente recordar lo que hay que hacer de forma correcta, lenta, consciente, y poder poner el material en el área en la que corresponde. Seguramente todos, la mayoría me van a preguntar esto, ¿y la caja? Muchos lados dieron cajas, muchos lados las regalaron, quién sabe quién las mandó a hacer, quién sabe con qué especificaciones. Creo que todo el mundo sacó su caja, de hecho, pero ¿qué es lo que tenemos de evidencia? Este es un estudio cruzado de simulación que hicieron en pacientes, son maniquís,
pero lo hicieron 12 anestesiólogos participantes. Es muy interesante porque hicieron cada uno 3 intubaciones. Uno es sin caja, uno con la caja de primera generación, que es esta, que si se dan cuenta tiene una barra un poquito más a nivel del tórax, está con los huecos nada más para la persona que intuba, y la de segunda generación ya no tiene esta, digamos, como tapa, y sí tiene los orificios para el primer ayudante, perdón. La secuencia en la cual ellos iban a realizar la intubación se le autorizó, y la intubación se hizo, la simulación, perdón, se hizo en un cuarto con presión positiva, con presión negativa, había una enfermera de cuidados intensivos, ella era la que recargaba los datos, no estaba involucrada, y el objetivo primario era evaluar el tiempo en el cual se realizaba la intubación como tal. El segundo era ver si la intubación como tal había sido exitosa, o sea, si había quedado endotraqueal. Y el objetivo de los objetivos secundarios también era valorar si había daño del equipo de protección personal. Esto es muy importante recalcar, que miren, la media de años de experiencia reportada de estos anestesiólogos era de 10 años, ¿de acuerdo? Ellos utilizaron videolaringoscopio, pero esto es lo que es más importante a considerar, porque los resultados son sorprendentes. Sin caja, todas las intubaciones se lograron en menos de 60 segundos y al primer intento, ¿de acuerdo? Entonces, esos 60 segundos son buenísimos porque nosotros tenemos un paciente que está con hipoxemia, que está cayendo, que está inestable, entonces esos 60 segundos son necesarios para lograrlo al primer intento. Con la primera caja, la caja de primera generación, el 75% al primer intento, y a la caja de segunda generación al 83%. Solo dos de los 12 anestesiólogos logró una intubación en menos de 60 segundos utilizando la caja, a diferencia de que sin la caja todos lo lograron al primer intento en menos de 60 segundos. Y esto es otra cuestión muy, muy relevante. En 8 de los participantes se observaron daños del equipo de protección personal, principalmente al momento de colocar los brazos. Entonces, miren aquí cómo se queda expuesto, miren aquí cómo se queda expuesto, miren aquí cómo está el orificio jalando la manga, ¿de acuerdo? Y aquí es donde estamos con mayor cantidad de aerosoles, e incluso el equipo quedó totalmente dañado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, creo que, un estudio relevante que nos hace a nosotros considerar si realmente las cajas si nos benefician o si al contrario nos están representando un obstáculo. ¿Qué les diría yo? Yo lo he utilizado solamente como simulación, nunca lo he utilizado como un paciente, pero creo que eso es lo importante. Si lo van a utilizar, tienen que practicar. No podemos llegar a que sea nuestra primera intubación con uno de estos aditamentos, y menos con pacientes graves, porque ya vimos que en este caso anestesiólogos con 10 años de experiencia tuvieron problemas al momento de realizarlo, y eso que era con simulación. No es un paciente que está inestable, que está desaturando, que está haciendo arritmias. Entonces es muy importante este punto. Si no tenemos la caja, otras de las sugerencias que han salido es colocar bolsas de plástico transparentes para intubar, y no solamente para eso, sino también para extubar. En este estudio se pusieron maniquíes pediátricos, se taparon completamente la cabeza, y se veía que la parte del área que no estaba cubierta era el área que estaba descubierta del plástico estaba descontaminada, y el área que quedaba cubierta era el área que le llamaban caliente, el área contaminada con alto porcentaje de aerosoles. Entonces, aquí lo que sí se recomienda es que podría ser útil, no hay como en todos lados suficiente evidencia para recomendarlo, se recomienda nuevamente hacer prácticas de simulación, y en el contexto, por ejemplo, de un procedimiento anestésico, lo que se recomienda es colocarlo previo a la intubación, realizar la intubación, dejarlo durante el transanestésico, durante el transoperatorio, y retirarlo hasta que se realice la extubación. Estos son otros ya más, pues con un poquito más de ingeniería, digamos. Estos incluso los estaban utilizando para el momento de intubación y también al momento de traslado.
Aquí hay otro que está realizando la intubación con una colocación, igual son plásticos, no son caja. Y por último, muy poquito, la evidencia que existe al momento de cómo se puede extubar. Yo en lo personal no estoy en área crítica, pero este es salió en el British Journal of Anesthesia de este año y nos puede dar algunas pautas, algunas pues formas, protocolos para nosotros considerarlo en un contexto de quirófano también. Siempre se recomienda que el paciente esté en un plano anestésico que nos permita realizar la extubación sin que se genere el reflejo de la tos. Antes, en muchos áreas de terapia intensiva se busca, se estimula para que el paciente tosa. En este caso es lo que se busca evitar. Sí, obviamente que cumpla con criterios de extubación, que esté hemodinámicamente estable, que no tenga relajación neuromuscular residual, que no tenga ningún desequilibrio hidroelectrolítico, que meta adecuados volúmenes minuto. Y se puede recomendar en estos casos pasar un bolo de lidocaína a 1 por kilo, 3 a 5 minutos antes de realizar la extubación vía endovenosa, o pasar dosis de Fenta de acuerdo a la titulación de la frecuencia respiratoria que tengamos de nuestro paciente. Ellos ponen 2 filtros, ponen un filtro a nivel de el tubo endotraqueal, ponen otro filtro a nivel de la mascarilla facial. De esta forma se necesitan 2 operadores, uno hace el sello con una de las manos, desinfla el globo traqueal, se retira el tubo, todo el tiempo con el filtro sigue conectado al circuito, la mascarilla se queda con el filtro sin conexión. Una vez que se sale por completo el tubo, se desecha en una bolsa específica para esto, para evitar contaminación, y se puede volver a conectar para que tenga flujo de oxígeno. Pues eso fue todo. Muchísimas gracias.